Hola, bienvenido a Para Dormirse. Busca una posición cómoda, relaja el cuerpo, y deja que esta historia te acompañe hasta el sueño. Antes de que la historia comience, antes de que los nombres aparezcan, antes de que el tiempo tome forma, hay un espacio de calma, un espacio donde no hay prisa, donde no hay ruido, donde no hay exigencias. Solo respiración lenta y silencio suave. En ese silencio, las historias no se imponen, se acercan despacio, como una voz baja en la noche, como un recuerdo tranquilo, como una presencia que no interrumpe, sino que acompaña. La narración que estás por escuchar no es una historia de guerra, no es un relato de violencia, no es una crónica de conquistas, no es una épica de poder ni de gloria, es una historia humana, una historia de decisiones silenciosas, de transformaciones interiores, de conciencia, de identidad, de amor familiar, de responsabilidad, de calma. La figura de Hua Mulan no aparece aquí como un símbolo de combate, sino como una persona común que camina un camino difícil sin odio, sin orgullo, sin deseo de reconocimiento. Esta narración no busca deslumbrar. No busca impactar, no busca acelerar, no busca provocar tensión, busca algo más. Simple, acompañar, sostener, relajar, ofrecer un espacio seguro, crear un ritmo lento donde la mente pueda descansar y el cuerpo pueda soltarse. A lo largo de los capítulos, no encontrarás escenas intensas, ni descripciones violentas, ni conflictos abruptos, encontrarás caminos, silencios, procesos, transiciones. Reflexiones suaves, transformaciones internas, momentos humanos, relaciones simples, vida cotidiana. Esta es una historia contada como un libro que se susurra, no como un relato que se impone, una historia que no grita, no acelera, no presiona, no exige atención constante, solo fluye, como el agua, como el viento, como el tiempo. Aquí, la historia no es el centro, el descanso lo es, la calma lo es, el silencio lo es, la respiración lenta lo es, cada palabra está pensada para acompañar, no para activar, cada frase está construida para sostener, no para tensar, cada capítulo es un espacio, no una exigencia, un lugar donde la mente puede quedarse quieta, donde los pensamientos pueden desacelerar, donde la atención puede aflojar, donde el cuerpo puede descansar. Esta narración no busca que recuerdes datos. No busca que memorices nombres, no busca que retengas información, busca que te relajes, que te dejes llevar, que entres en un ritmo lento, que la historia se vuelva fondo, que la voz se vuelva compañía, que el relato se vuelva refugio. A medida que avanzan los capítulos, la figura de Mulan se irá mostrando no como un personaje lejano, sino como una presencia humana, cercana, silenciosa, tranquila, una historia que no busca ser admirada, sino comprendida, una historia que no quiere ser recordada, sino sentida, una historia que no se construye desde el ruido, sino desde el silencio. Desde la respiración lenta, desde la calma interior, desde la conciencia. Tranquila, ahora, no hace falta pensar, no hace falta analizar, no hace falta entender todo, solo escuchar, solo soltar, solo respirar lento, solo dejar que la historia camine sola, y permitir que el descanso aparezca sin esfuerzo, sin presión, sin expectativas. La narración comienza, no como un inicio fuerte, sino como un susurro suave que se desliza lentamente en la noche. Capítulo y la tierra, el tiempo y el silencio. En la antigua China, en una época donde la vida transcurría con ritmos lentos y repetitivos, el mundo estaba organizado alrededor de valores simples y profundos: la familia, el respeto, el deber y la armonía. No existía la prisa tal como la conocemos hoy. Los días se movían con el sol, con las estaciones, con las lluvias y con los ciclos de la tierra. Las aldeas vivían en calma, sostenidas por la agricultura, el trabajo manual y las tradiciones transmitidas de generación en generación. La historia de Hua Mulan nace en ese mundo. No en un palacio, ni en un centro de poder, ni en una ciudad imperial, sino en un entorno sencillo, rural, silencioso, donde las personas eran parte del paisaje y la naturaleza formaba parte de la vida cotidiana.
campos de cultivo, caminos de tierra, casas de madera y barro, ríos tranquilos, árboles antiguos y montañas lejanas formaban el horizonte diario de quienes vivían allí. La China de aquella época estaba gobernada por una estructura imperial sólida, donde el orden social era claro y rígido. Cada persona tenía un lugar definido dentro de la sociedad y ese lugar determinaba sus responsabilidades, sus deberes y su forma de vida. La familia era la base de todo. La obediencia filial era uno de los valores más importantes. Respetar a los padres, cuidar a los mayores y honrar el apellido familiar no era solo una costumbre, sino una forma de entender la existencia. En ese contexto, los hombres eran educados para proteger, trabajar la tierra y, cuando era necesario, servir al imperio como soldados. Las mujeres eran educadas para el cuidado del hogar, la organización familiar, la crianza y la transmisión de valores. No se trataba de opresión abierta, sino de un orden cultural profundamente arraigado, aceptado como parte natural del mundo. La guerra no era constante, pero tampoco era extraña. Los conflictos entre regiones, tribus y territorios formaban parte de la historia del imperio. Cuando surgían amenazas externas, el Estado convocaba a los hombres de cada familia para formar ejércitos temporales. Cada hogar debía entregar a uno de sus varones como muestra de lealtad al emperador y como contribución a la defensa del territorio. Es en este mundo, organizado, silencioso, estructurado y profundamente tradicional, donde comienza la historia de Mulan. Su familia era sencilla. No pertenecía a la nobleza ni a las clases altas. Vivían de su trabajo, de la tierra, del esfuerzo diario, de la constancia y del orden. Su padre era un hombre respetado en la comunidad, no por su riqueza, sino por su conducta, por su disciplina y por su sentido del deber. Era un hombre mayor, marcado por los años, por el trabajo físico y por antiguas experiencias de servicio al imperio. Mulan creció en un hogar tranquilo. No hubo lujos, pero tampoco carencias profundas. La vida se desarrollaba con estabilidad. Las mañanas comenzaban temprano. El trabajo era constante. Las tareas se repetían día tras día. El hogar era un espacio de orden, respeto y silencio. Las conversaciones eran simples. Los gestos eran más importantes que las palabras. La enseñanza se daba más por ejemplo que por discurso. Desde pequeña, Mulan observaba. Observaba a su padre, a su madre, a su entorno, a las personas del pueblo, a los rituales cotidianos. Aprendía sin darse cuenta. Aprendía cómo comportarse, cómo escuchar, cómo ayudar, cómo guardar silencio, cómo respetar, cómo cuidar. No había discursos largos sobre valores. Todo se aprendía viviendo. En ese entorno, Mulan fue creciendo con una sensibilidad particular. No era rebelde. No era desafiante. No era conflictiva. Pero tampoco era indiferente. Tenía una mirada atenta, una mente tranquila y una forma profunda de observar el mundo. Mientras otras niñas se concentraban solo en las tareas domésticas, ella también miraba el entorno, escuchaba las conversaciones de los adultos, comprendía los silencios y percibía las preocupaciones que no se decían en voz alta. Desde joven entendió algo fundamental, que la vida no era solo lo que se veía, sino también lo que se sostenía en silencio. Que el equilibrio de una familia no dependía solo del trabajo, sino de la armonía. Que la estabilidad no era solo económica, sino emocional. Que el deber no era una carga, sino una forma de cuidado. El mundo que rodeaba a Mulan era estable, pero frágil. Dependía del clima, de las cosechas, de las decisiones del imperio, de los conflictos externos. Nada estaba garantizado. La seguridad era relativa. La paz era siempre temporal. La calma podía romperse en cualquier momento, y sin embargo, la vida seguía. Los días pasaban lentos. Las estaciones se sucedían. La infancia de Mulan transcurrió sin eventos extraordinarios. No hubo grandes tragedias.
No hubo hechos heroicos. No hubo señales de destino. Solo una vida normal, sencilla, ordenada, tranquila, pero en esa normalidad se estaba formando algo más profundo, una forma de ver el mundo, una forma de sentir la responsabilidad, una forma de comprender el valor del otro, una forma de entender el sacrificio como acto de amor y no como imposición. Sin saberlo, Mulan estaba creciendo en silencio, como crecen las raíces bajo la tierra, sin ser vistas, sin ser notadas, sin hacer ruido, pero preparándose para sostener algo más grande. En la China antigua, nadie podía imaginar que una joven de una familia común se convertiría en una figura eterna dentro de la memoria cultural. Nadie lo sabía. Nadie lo esperaba. Nadie lo preveía. Todo parecía normal, todo parecía estable, todo parecía seguir su curso natural, y así, en esa calma cotidiana, en esa vida simple, en ese mundo ordenado por tradiciones y deberes, comienza la historia de Hua Mulan, no como leyenda, no como mito, no como símbolo, sino como una vida común, dentro de un mundo antiguo, real, tranquilo y profundamente humano. Capítulo I. Infancia, formación y carácter. La infancia de Hua Mulan transcurrió en un entorno donde el tiempo parecía moverse despacio. Los días no estaban marcados por grandes acontecimientos, sino por rutinas simples, repetidas, constantes. Las mañanas comenzaban con el trabajo temprano, los sonidos suaves del hogar despertando, el olor de la comida preparándose, las voces bajas de los adultos organizando las tareas del día. No había prisa, pero sí constancia. No había urgencia, pero sí disciplina. Desde pequeña, Mulan fue aprendiendo el valor del orden. No como una regla impuesta, sino como una forma natural de vivir. Cada cosa tenía su lugar, cada tarea su momento, cada persona su responsabilidad. La vida familiar funcionaba como un pequeño sistema equilibrado, donde todos cumplían un rol para sostener la armonía del hogar. Su madre fue una figura central en su formación. No solo le enseñó las tareas domésticas, sino la paciencia, la observación, la escucha. Le enseñó a trabajar en silencio, a cuidar los detalles, a prestar atención a lo que no se dice. No había grandes discursos, ni largas explicaciones. El aprendizaje era cotidiano, tranquilo, constante, transmitido en gestos, hábitos y ejemplos. Su padre, por su parte, representaba la figura del deber y la responsabilidad. Era un hombre marcado por la experiencia, por el paso del tiempo y por su relación con el servicio al imperio. No era un guerrero activo, pero conservaba la mentalidad del soldado, disciplina, respeto, autocontrol, serenidad ante la dificultad. Mulan creció observándolo, aprendiendo de su postura, de su forma de hablar, de su manera de enfrentar los problemas sin alzar la voz ni perder la calma. En ese ambiente, Mulan desarrolló un carácter particular. No era una niña ruidosa ni impulsiva. Tampoco era retraída. Tenía una presencia tranquila, una forma serena de estar en el mundo. Observaba más de lo que hablaba. Pensaba más de lo que decía. Escuchaba más de lo que interrumpía. Mientras crecía, fue incorporando las normas sociales de su cultura. Aprendió lo que se esperaba de ella como mujer dentro del orden tradicional. Aprendió las tareas del hogar, los cuidados familiares, las responsabilidades domésticas, las normas de comportamiento. Entendía su rol dentro de la estructura social y no lo rechazaba. No sentía conflicto con ello. No había resentimiento ni rebeldía. Solo aceptación del mundo tal como era, pero junto a esa aceptación, también crecía una conciencia más profunda. Mulan no solo aprendía lo que debía hacer, sino por qué se hacía. Comprendía que cada rol existía para sostener algo mayor, la familia, la comunidad, la estabilidad, el equilibrio social. Veía la lógica detrás de las tradiciones. Entendía su función, al mismo tiempo, observaba las limitaciones. Veía el cansancio de su madre.
La fragilidad física de su padre con el paso de los años. Las dificultades del trabajo diario. Las tensiones silenciosas. Las preocupaciones que no se expresaban en palabras. La vulnerabilidad que se escondía detrás de la estabilidad aparente. Su infancia no estuvo marcada por la carencia afectiva, sino por una calma profunda. No por el conflicto, sino por la contención. No por el trauma, sino por la responsabilidad compartida. Creció en un hogar donde el amor no se expresaba con grandes gestos, sino con constancia, cuidado y presencia. Mulan también tuvo contacto con las historias del pasado. Relatos de antiguas guerras, de conflictos territoriales, de épocas difíciles, de invasiones, de luchas por el poder. No eran historias épicas, sino relatos sobrios, contados con serenidad, como parte de la memoria colectiva. La guerra no se presentaba como gloria, sino como necesidad. No como honor, sino como deber. Esto fue formando en ella una visión particular del mundo. No veía la violencia como algo heroico. No idealizaba el conflicto. Pero entendía su existencia dentro de la estructura del imperio. Comprendía que, en ese mundo, la protección del territorio y de la comunidad formaba parte de la responsabilidad colectiva. A medida que crecía, su carácter se volvía más firme, pero no más duro. Más estable, pero no rígido. Más consciente, pero no pesada. Mulan desarrolló una fortaleza interior silenciosa. No una fuerza física evidente, sino una fuerza emocional y mental. Una capacidad de sostener, de pensar con claridad, de actuar sin impulsividad. Era respetuosa, pero no sumisa. Obediente, pero no pasiva. Tranquila, pero no indiferente. Su personalidad se construía en el equilibrio. En su entorno, nadie veía en ella algo extraordinario. Era una joven más del pueblo. Cumplía sus tareas. Respetaba las normas. Vivía su vida con sencillez. No llamaba la atención. No destacaba públicamente. No buscaba reconocimiento, pero interiormente se estaba formando una estructura profunda. Una base sólida. Una identidad clara. Un sentido de responsabilidad que iba más allá de lo individual. Mulan entendía que pertenecía a algo mayor que ella misma, su familia, su comunidad, su cultura, su historia. No se percibía como un individuo aislado, sino como parte de un tejido colectivo. Esta forma de ver el mundo sería fundamental más adelante. Porque no todas las decisiones nacen del deseo personal. Algunas nacen de la conciencia, de la pertenencia, del amor profundo hacia los otros, y así, en la calma de una infancia sencilla, sin eventos extraordinarios, sin señales visibles de destino, Mulan fue creciendo. No como una figura legendaria. No como una heroína. No como un símbolo. Sino como una persona común, formada en la serenidad, la observación, el respeto y el equilibrio. Una joven que todavía no sabía que su vida cambiaría el curso de su historia personal y el de la memoria colectiva de su cultura. Por ahora, su mundo seguía siendo el hogar, la familia, el pueblo, la rutina, el trabajo diario, la calma del entorno y la estabilidad de la tradición. Nada parecía diferente, nada parecía extraordinario, nada parecía anunciar transformación, pero la vida, lentamente, silenciosamente, ya estaba preparando el momento en que todo cambiaría. Capítulo I y el llamado del imperio. Con el paso del tiempo, el equilibrio de la vida cotidiana comenzó a mostrar pequeñas grietas. No eran cambios visibles en el día a día inmediato, sino señales lejanas, casi imperceptibles, que llegaban a las aldeas a través de rumores, conversaciones y noticias transmitidas de boca en boca. El imperio, como una estructura inmensa y distante, empezaba a moverse una vez más frente a amenazas externas. Las fronteras del territorio no eran estáticas.
Las regiones vecinas, los pueblos nómadas y los grupos externos al control imperial generaban tensiones constantes. No siempre había guerra abierta, pero sí conflictos latentes, disputas territoriales, movimientos de tropas y reorganización militar. En los pueblos, estas noticias se recibían con una mezcla de resignación y preocupación tranquila. Era parte del orden del mundo. No era algo nuevo. No era algo inesperado. Cuando el imperio convocaba a los hombres para el servicio militar, no se hacía con dramatismo, sino con formalidad. Llegaban los mensajeros oficiales. Se leían los edictos. Se comunicaban las órdenes. Cada familia debía entregar a un varón en edad de servir. Era un deber establecido por la ley y por la tradición. No se discutía. No se negociaba. Se aceptaba como parte del contrato social entre el ciudadano y el Estado. En la aldea de Mulan, la noticia llegó de la misma forma. Sin gritos. Sin caos. Sin pánico. Simplemente, una notificación más del imperio. Una orden clara, directa, inevitable. Para muchas familias, esto significaba la partida de hijos jóvenes, padres adultos, hermanos mayores. En algunos casos, hombres preparados físicamente. En otros, hombres con experiencia previa. Pero en todos los casos, significaba separación, incertidumbre y miedo silencioso. En el hogar de Mulan, la noticia cayó con un peso particular. Su padre ya había servido al imperio en el pasado. No era un hombre joven. Su cuerpo estaba marcado por los años, por el trabajo, por antiguas lesiones y por el desgaste natural del tiempo. Ya no tenía la fortaleza física de antes. Sus movimientos eran más lentos. Su resistencia menor. Su salud más frágil. Sin embargo, según la ley, él seguía siendo el varón de la familia, y por lo tanto, debía responder al llamado. La familia entendió de inmediato lo que eso significaba. No hacía falta decirlo en voz alta. El silencio en la casa se volvió más denso. Las conversaciones se volvieron más breves. Las miradas más profundas. La preocupación comenzó a instalarse de forma tranquila, sin dramatismo, sin gritos, sin discusiones. El padre de Mulan no expresó quejas. No manifestó miedo. No pidió excepciones. Aceptó la orden con la serenidad de quien ha sido formado en la disciplina del deber. Para él, servir al imperio no era una elección personal, sino una responsabilidad que formaba parte de su identidad. Su madre, en cambio, vivía la noticia desde otro lugar. No como deber, sino como temor. No como obligación, sino como posibilidad de pérdida. No como estructura social, sino como riesgo humano. Veía a su esposo como un hombre cansado, frágil, vulnerable frente a un conflicto que exigía fuerza física, resistencia y juventud. Mulan observaba todo en silencio. Veía a su padre preparar sus cosas con calma. Veía a su madre tratando de ocultar su angustia. Veía la casa llenarse de una tensión tranquila, contenida, profunda. No había discusiones. No había confrontaciones. No había gritos. Solo un silencio espeso, cargado de preocupación. Fue en ese contexto donde comenzó el verdadero conflicto interior de Mulan, no como impulso inmediato, no como reacción emocional, no como arrebato, sino como reflexión profunda. Ella entendía el orden del mundo en el que vivía. Entendía las leyes. Entendía la tradición. Entendía la estructura social. Entendía el deber del imperio. Entendía el rol de su padre. Entendía lo que se esperaba de cada uno, pero también entendía algo más simple y más humano. Su padre no estaba en condiciones de ir a la guerra, no lo pensaba desde la rebeldía, sino desde la realidad. No desde la ideología, sino desde la observación, no desde el deseo, sino desde la conciencia. Sabía que su cuerpo no resistiría una campaña militar prolongada. Sabía que su salud estaba comprometida.
Sabía que el riesgo era real, y también sabía que su familia no tenía otro varón que pudiera ocupar ese lugar. La responsabilidad recaía sobre él, la ley era clara, la tradición era clara, el deber estaba definido. Pero la realidad humana era distinta. Ese contraste comenzó a generar una tensión interna profunda en Mulan. Por un lado, el respeto al orden social, por otro, el amor por su familia, por un lado, la ley del imperio. Por otro, la fragilidad de su padre, por un lado, la tradición, por otro, la vida concreta. No había respuestas simples, no había soluciones obvias, no había caminos fáciles. Durante días, Mulan observó, escuchó, pensó, guardó silencio. No expresó su conflicto. No compartió sus pensamientos. No buscó consejo. Todo ocurrió dentro de ella. La idea no nació como un acto heroico, no surgió como un gesto épico, no apareció como una decisión impulsiva, se fue formando lentamente, como se forman las decisiones importantes. A través del análisis, de la conciencia, del amor, de la responsabilidad, de la empatía, Mulan comenzó a preguntarse, en silencio, si el deber podía ser interpretado de otra forma, si el servicio al imperio podía cumplirse sin destruir a su familia, si la lealtad al Estado podía convivir con la lealtad al hogar, si la obediencia podía coexistir con el cuidado. No buscaba romper el sistema. No buscaba desafiar la ley, no buscaba rebelarse contra la tradición, buscaba proteger, buscaba cuidar, buscaba sostener, buscaba una solución que no fuera destructiva. La idea comenzó a tomar forma lentamente. No como una imagen clara, no como un plan definido, sino como una posibilidad, una alternativa, una pregunta, una opción silenciosa, algo que aún no tenía nombre. Algo que aún no tenía forma, pero que empezaba a crecer en su interior. Mientras tanto, su padre continuaba preparándose, los días pasaban, la fecha de partida se acercaba, el tiempo avanzaba con una calma inquietante. Nada parecía detenerlo, nada parecía cambiar el curso de los acontecimientos, pero dentro de Mulan, algo ya había comenzado a moverse, una decisión estaba naciendo, no por impulso, no por emoción, sino por conciencia profunda, por amor silencioso, por sentido de responsabilidad, por claridad interior, y así, sin que nadie más lo supiera, el destino de esa familia y de esa historia comenzaba a transformarse, no con ruido, no con proclamaciones, no con palabras, sino en el silencio de una joven que pensaba, sentía y comprendía el peso de una decisión que cambiaría su vida para siempre. Capítulo IV. La decisión silenciosa. En la casa de Mulan, el tiempo parecía avanzar más lento de lo habitual. Cada día se parecía al anterior, pero no era igual. Había una quietud distinta en el ambiente, una sensación de espera, como si todo estuviera suspendido en un equilibrio frágil. Las tareas seguían realizándose, las rutinas se mantenían, las comidas se preparaban, el trabajo continuaba, pero algo había cambiado en la atmósfera del hogar. Su padre seguía organizando su partida con calma. Revisaba sus pertenencias, acomodaba sus ropas, preparaba lo necesario para el viaje. No hablaba mucho del tema. No se quejaba. No mostraba angustia. Asumía su deber con serenidad, como alguien que acepta lo inevitable sin resistencia. Su madre, en cambio, vivía esos días con una preocupación silenciosa. No expresaba su miedo en palabras, pero se notaba en sus gestos, en su forma de moverse, en su manera de mirar. Intentaba sostener la estabilidad del hogar, pero la idea de la partida estaba siempre presente, flotando en cada momento cotidiano. Mulan observaba todo, escuchaba los silencios, percibía las tensiones. Comprendía las emociones que no se decían, y dentro de ella, la idea que había comenzado a formarse se volvía cada vez más clara, no como una fantasía, no como un deseo imposible, sino como una decisión real. Una posibilidad concreta, una alternativa viable. Ella sabía que no podía cambiar la ley del imperio, sabía que no podía anular la convocatoria, sabía que no
Podía evitar la guerra, pero también sabía que podía actuar dentro de ese sistema, no para destruirlo, no para enfrentarlo, sino para adaptarse a él de una forma distinta. La decisión que comenzaba a tomar no nacía del orgullo ni de la búsqueda de reconocimiento. No buscaba gloria. No buscaba honor. No buscaba ser vista. No buscaba destacarse, nacía del amor por su familia, del deseo de proteger a su padre, de la necesidad de sostener a su hogar, de la comprensión de que, en ese contexto, alguien debía ocupar ese lugar. Y que ella podía hacerlo, la idea de tomar su lugar no surgió como una rebeldía contra su identidad, ni como un rechazo a su rol como mujer. No se trataba de una lucha contra la cultura, sino de una solución práctica frente a una situación concreta. No pensaba en romper normas por ideología, pensaba en salvar a su padre, pensaba en proteger a su familia. Pensaba en cumplir con el deber de una forma distinta. La decisión fue creciendo en silencio. Cada noche, al acostarse, la idea volvía. Cada mañana, al despertar, la reflexión continuaba. Mulan analizaba los riesgos. El peligro físico, la dificultad del entrenamiento, la dureza de la vida militar, la posibilidad real de no regresar, la distancia, el dolor de la separación. No idealizaba nada, no veía la guerra como aventura, no veía el ejército como gloria, lo veía como sacrificio, como esfuerzo, como responsabilidad, como riesgo, y aún así, la decisión se mantenía firme, no por inconsciencia, sino por claridad, por conciencia profunda, por aceptación del precio que implicaba. En su interior no había desesperación. Había calma, una calma extraña, una calma determinada, como la calma que aparece cuando una persona acepta algo importante, cuando ya no duda, cuando ya no discute consigo misma, cuando la decisión se vuelve clara. Mulan comenzó a prepararse en silencio, no de forma visible, no con actos evidentes, sino internamente, fortaleciendo su mente, organizando sus pensamientos, aceptando el camino que estaba por tomar. También comenzó a observar con más atención los movimientos de su padre, su forma de caminar, su postura, su manera de hablar, su comportamiento. Sabía que, si tomaba su lugar, tendría que imitarlo, no como actuación teatral, sino como adaptación práctica. Entendía que su transformación no sería simbólica, sino funcional. No se trataba de cambiar quién era, sino de cumplir un rol específico dentro de una estructura. La decisión no fue anunciada, no fue declarada, no fue compartida, no fue discutida, se construyó en silencio. Cómo se construyen las decisiones profundas, cómo se forman las raíces bajo tierra, cómo se organiza una idea que cambiará una vida entera. Mulan no buscó aprobación externa, no pidió permiso, no pidió consejo. No consultó a nadie, no porque despreciara a los demás, sino porque sabía que nadie podría comprender completamente lo que estaba viviendo internamente. Era una decisión personal, íntima, profunda, no negociable, no compartible, no explicable en palabras simples. El día de la partida se acercaba, la fecha estaba marcada, el tiempo no se detenía. La estructura del imperio seguía su curso, la maquinaria del Estado avanzaba. Nada parecía poder cambiar el destino de su padre, pero Mulan sabía que sí podía cambiarlo, no cambiando el sistema, sino ocupando su lugar dentro de él. La decisión ya estaba tomada, no con dramatismo, no con lágrimas, no con discursos, sino con una serenidad firme, con una claridad interior absoluta, con una aceptación profunda de lo que implicaba. No había vuelta atrás, no había dudas, no había conflicto, solo preparación, solo silencio, solo calma. Y así, mientras el mundo exterior seguía su ritmo normal, dentro de Mulan se había producido un cambio definitivo, una transformación interior, una decisión que aún no se había materializado, pero que ya existía, completa, clara, irreversible. Y esa decisión sería el inicio de todo lo que vendría después. Capítulo V. El cambio de identidad. La noche en que Mulan decidió actuar no fue diferente a otras en apariencia. El cielo estaba tranquilo, la casa en silencio, el mundo exterior dormía. No hubo señales extraordinarias.
No hubo presagios. No hubo acontecimientos visibles que marcaran el momento como algo especial. Todo parecía normal, como cualquier otra noche en el hogar familiar. Dentro de la casa, la familia descansaba. El padre dormía profundamente, agotado por los días de preparación y por el peso mental de la partida próxima. La madre también dormía, aunque su descanso era más liviano, interrumpido por la preocupación que llevaba dentro. El hogar estaba envuelto en una calma profunda, sostenida por el silencio de la madrugada. Mulan permanecía despierta, no por nerviosismo, no por miedo, sino por claridad. Su mente estaba serena, no había confusión. No había ansiedad, solo determinación tranquila. Se levantó con cuidado, sin hacer ruido, como había aprendido desde pequeña, respetando el silencio del hogar. Cada paso fue lento, medido, consciente. No había prisa. No había urgencia. Sabía exactamente lo que iba a hacer. Fue hacia las pertenencias de su padre. Observó sus ropas, sus objetos, sus armas simples, sus herramientas de viaje. No los tocó con reverencia ni con dramatismo, sino con respeto práctico. Sabía que esos objetos no eran símbolos, sino instrumentos de una función. Tomó la ropa necesaria y comenzó el cambio. No fue un acto simbólico, no fue una transformación ritual, fue una adaptación funcional. Una necesidad práctica. Se vistió de forma sencilla, buscando comodidad, utilidad y discreción. Ajustó las prendas a su cuerpo. Adaptó los elementos necesarios para poder moverse con libertad. Todo fue hecho con cuidado, con calma, sin prisa. Después, tomó los objetos personales de su padre que eran necesarios para el viaje. No por nostalgia, no por simbolismo, sino por funcionalidad. Eran herramientas que permitirían cumplir un rol específico dentro del ejército. No se miró al espejo con contemplación, no buscó una imagen nueva de sí misma, no intentó verse diferente, no pensó en identidad. Pensó en función, pensó en deber, pensó en protección, pensó en responsabilidad. Antes de salir, se detuvo un momento en el interior de la casa, observó el espacio que la había formado, las paredes simples, los objetos cotidianos, el lugar donde había crecido. No hubo llanto, no hubo dramatismo, no hubo despedida emocional, solo una pausa tranquila, un reconocimiento silencioso, un momento de conciencia. Luego, se acercó a su padre, lo miró en silencio, vio su rostro cansado, su respiración lenta, su fragilidad. No sintió pena, sintió amor, un amor sereno, protector, firme. Después miró a su madre, descansaba inquieta. Incluso en el sueño, Mulan no la despertó, no habló, no explicó. Sabía que no había palabras que pudieran transmitir lo que estaba haciendo. Sabía que no habría comprensión inmediata, sabía que el dolor llegaría después, pero también sabía que la protección que estaba ofreciendo era más importante que la explicación. Salió de la casa en silencio. La noche la envolvió, el aire estaba fresco, el mundo dormía, no había testigos, no había público, no había reconocimiento, solo ella, el camino y la decisión tomada. Mulan se dirigió al punto de reunión donde los hombres convocados debían presentarse. Caminó con paso firme, tranquilo, sin apuro. No miró atrás. No dudó. No se detuvo, su mente estaba clara, su cuerpo tranquilo, su decisión firme. Cuando llegó, se integró al grupo sin llamar la atención. Nadie hizo preguntas. Nadie sospechó. Nadie se detuvo a observarla con detalle. En un contexto donde muchos hombres de distintas regiones se reunían, la individualidad se perdía. Las identidades se volvían funcionales. Para el sistema, no importaba quién era, importaba que alguien ocupaba el lugar asignado, importaba que el deber se cumplía, importaba que el número estaba completo. Y así, sin discursos, sin anuncios, sin ceremonias, sin explicaciones, Mulan tomó el lugar de su padre, no como un acto de rebeldía, no como un gesto ideológico, no como una declaración cultural, sino como un acto de amor silencioso, de protección familiar, de responsabilidad profunda, de conciencia clara.
El cambio de identidad no fue una transformación interior, Mulan seguía siendo quien era, no había cambiado su esencia, solo había cambiado su rol, solo había ocupado una función, solo había asumido una responsabilidad. Su identidad no se definía por la ropa que vestía, ni por el nombre que usaba, ni por el rol que ocupaba, se definía por su decisión, por su conciencia, por su amor, por su responsabilidad, por su claridad interior. La marcha comenzó, el grupo se puso en movimiento, el camino se extendía hacia lo desconocido, no había música, no había épica, no había discursos, solo pasos, solo polvo. Solo silencio, solo avance, y así, Mulan dejó atrás su hogar, no con dramatismo, no con tragedia, no con desesperación, sino con una serenidad profunda, con una calma firme, con una decisión asumida. Con la certeza interior de estar haciendo lo correcto, no porque fuera fácil, sino porque era necesario. La vida que conocía quedaba atrás, un nuevo camino comenzaba, no como una aventura, no como un viaje glorioso, sino como un deber asumido en silencio, como un sacrificio tranquilo, como una elección consciente, y así, sin que el mundo lo supiera, una joven común se convirtió en parte de la historia, no por buscarlo, sino por proteger a quienes amaba. Capítulo V. El aprendizaje del ejército. La vida dentro del ejército no comenzó con grandes cambios visibles, sino con una adaptación lenta y constante. No hubo un momento exacto en el que Mulan sintiera que su vida había dado un giro abrupto. Todo ocurrió de forma progresiva, como un ajuste continuo del cuerpo, de la mente y del ritmo cotidiano. Los primeros días estuvieron marcados por el orden y la repetición. Las rutinas se establecían desde el amanecer hasta la noche. El sonido de los llamados, la organización de los grupos, la distribución de tareas y el movimiento constante formaban una estructura clara, rígida, estable. Cada jornada seguía un patrón similar, lo que generaba una sensación de previsibilidad que, con el tiempo, se volvía tranquilizadora. El entrenamiento no era caótico ni violento, sino disciplinado. No se trataba de demostrar fuerza individual, sino de aprender coordinación, resistencia y control. Los ejercicios estaban pensados para formar cuerpos funcionales, no para crear héroes. La disciplina era más mental que física. Aprender a obedecer órdenes, a mantener la calma, a actuar en grupo, a sostener el ritmo colectivo era tan importante como cualquier habilidad técnica. Mulan se integró de forma silenciosa. No buscaba destacar. No intentaba sobresalir. No competía. No se comparaba. Su objetivo no era ser la mejor, sino cumplir su función sin llamar la atención. Observaba, aprendía, repetía. Corregía, se adaptaba, el cansancio era constante, pero no abrumador. El cuerpo se iba acostumbrando al esfuerzo progresivo. Cada día era un poco más llevadero que el anterior. La resistencia se construía lentamente. La fortaleza no venía de la fuerza bruta, sino de la constancia. Dentro del grupo, las relaciones humanas se formaban de manera natural. No había vínculos profundos al inicio, solo convivencia. Personas de distintos lugares, distintas historias, distintas edades, reunidas por una misma obligación. El trato era respetuoso, distante, funcional. Con el tiempo, comenzaron a surgir conversaciones simples, intercambios cotidianos, pequeñas confianzas. Mulan mantenía una actitud discreta. Hablaba lo necesario. Escuchaba más de lo que decía. No compartía su historia personal. No buscaba intimidad emocional. Sabía que debía proteger su identidad, pero también entendía que la discreción era parte de su carácter, no solo de su situación. El ambiente militar no era cruel, pero sí exigente. No había espacio para la comodidad. No había lugar para el individualismo. Todo estaba organizado para el funcionamiento del conjunto. La persona se volvía parte del sistema. La identidad individual se diluía dentro de la estructura colectiva. Mulan se adaptó bien a ese esquema.
Desde pequeña había aprendido a formar parte de un todo, la familia, la comunidad, el hogar. Ahora simplemente cambiaba el entorno, no la lógica. Seguía siendo parte de una estructura mayor, el aprendizaje no fue solo físico, sino mental. Aprendió a gestionar el cansancio, a sostener la concentración, a controlar el miedo, a no reaccionar impulsivamente, a mantener la calma bajo presión, a obedecer sin resentimiento, a comprender las órdenes como parte del funcionamiento del sistema, no como imposiciones personales. No sentía rechazo hacia la vida militar, pero tampoco la idealizaba. La veía como lo que era, una estructura organizada para la defensa del imperio, con sus reglas, sus jerarquías y sus exigencias. No la percibía como un lugar de gloria, sino como un espacio de responsabilidad. En los momentos de descanso, Mulan observaba a sus compañeros. Veía en ellos historias personales no contadas, familias lejanas, preocupaciones ocultas, miedos silenciosos. Comprendía que todos estaban allí por razones similares: deber, obligación, necesidad, estructura social. Pocos estaban por elección propia. Eso generaba una forma particular de convivencia. No había euforia. No había entusiasmo desbordado. Había aceptación, resignación tranquila, conciencia compartida de la situación. Mulan no sentía que estuviera viviendo una aventura. Sentía que estaba cumpliendo una función necesaria. Cada día era una repetición del anterior, pero también un pequeño avance. Un aprendizaje. Una adaptación más profunda. Con el tiempo, su cuerpo se fortaleció. Su mente se volvió más estable. Su capacidad de resistencia aumentó. Su adaptación se volvió natural. Ya no pensaba en cada movimiento. Ya no se forzaba. Ya no se tensaba. El cuerpo aprendía, la mente se organizaba, la rutina se integraba, su identidad interior se mantenía intacta. No se perdía en el rol. No se confundía con la función. Sabía quién era, aunque nadie más lo supiera. Sabía por qué estaba allí. Sabía cuál era su propósito. Eso le daba una estabilidad interna profunda. Una calma particular. Una claridad que otros no tenían. Mientras muchos vivían la experiencia con incertidumbre, ella la vivía con sentido, no como destino, no como gloria, no como ambición, sino como responsabilidad asumida. Con el paso de los días, Mulan dejó de pensar en el disfraz, en la apariencia, en la identidad externa. Se volvió parte del entorno de forma natural. Nadie la distinguía. Nadie la señalaba. Nadie la observaba. Era uno más dentro del grupo. El sistema la había integrado, la rutina la había absorbido, la estructura la había normalizado, y así, de forma lenta y silenciosa, Mulan se convirtió en soldado no por transformación interior, sino por adaptación funcional. No dejó de ser quien era, solo aprendió a habitar un rol, solo aprendió a sostener una función, solo aprendió a cumplir un deber. Sin perder su esencia, sin perder su humanidad, sin perder su calma, y así, el camino continuaba, no hacia la gloria, no hacia el reconocimiento, no hacia la fama, sino hacia la experiencia, hacia la madurez. Hacia la transformación interior, hacia una comprensión más profunda del mundo, de las personas, de la responsabilidad, de la vida. Capítulo V y el tiempo, la guerra y la transformación interior. El paso del tiempo dentro del ejército no se medía en días ni en fechas, sino en rutinas repetidas, en cansancio acumulado y en experiencia adquirida. La vida se organizaba en ciclos constantes, marchas, entrenamientos, desplazamientos, descansos breves, nuevas marchas. El paisaje cambiaba lentamente, pero la estructura del día se mantenía casi siempre igual. Para Mulan, el tiempo dejó de sentirse como una sucesión de momentos distintos y comenzó a percibirse como una continuidad tranquila. Ya no distinguía los días unos de otros. El cuerpo se adaptaba, la mente se acostumbraba,
la rutina se volvía natural. El ejército dejó de ser un lugar extraño y se transformó en un entorno conocido, casi cotidiano. Las campañas militares no eran permanentes enfrentamientos. Muchas veces consistían en desplazamientos largos, vigilancia, control territorial, presencia disuasiva. Gran parte de la vida del soldado no estaba marcada por el combate, sino por la espera, la preparación y la organización. La guerra, en la práctica, tenía más de logística que de confrontación. Mulan aprendió a convivir con esa realidad. Comprendió que el conflicto no era un estado constante de tensión, sino una estructura prolongada de preparación y contención. Los momentos de calma eran más frecuentes que los de acción. El silencio, la rutina y la espera ocupaban gran parte del tiempo. En ese contexto, su transformación fue principalmente interior. No se volvió más dura, no se volvió más fría, no se volvió insensible, se volvió más profunda, más consciente, más estable. Más observadora, aprendió a leer los estados de ánimo de los demás, a percibir el cansancio, la frustración, la nostalgia, el miedo silencioso. Entendió que cada persona llevaba su propia historia, su propia carga emocional, su propio motivo para estar allí. Muchos soldados hablaban de sus hogares, de sus familias, de sus pueblos. En esas conversaciones simples, Mulan escuchaba la repetición de una misma estructura. Todos habían dejado algo atrás. Todos tenían algo que proteger. Todos estaban allí por algo que amaban. Eso reforzaba su propia decisión. No la aislaba. Al contrario, la conectaba con los demás. Mulan comprendió que su historia no era única. Que su sacrificio no era excepcional. Que miles de personas estaban viviendo procesos similares, cada uno a su manera, cada uno con su propio dolor silencioso. Eso la volvió más empática, más humana, más consciente del valor del otro. El paso del tiempo también trajo madurez emocional. La joven que había salido de su hogar con una decisión clara comenzó a transformarse en una persona más reflexiva, más profunda, más serena. Ya no pensaba solo en su familia. Pensaba en el conjunto, en la comunidad, en la estructura social, en la fragilidad de los sistemas humanos. La experiencia le enseñó que el mundo no se divide en buenos y malos, en correctos e incorrectos, en héroes y villanos. Le enseñó que la mayoría de las personas simplemente viven dentro de sistemas más grandes que ellas, intentando hacer lo mejor que pueden con lo que tienen. La guerra, vista desde dentro, no se le presentaba como una historia de épica, sino como una realidad compleja, llena de matices, contradicciones y silencios. No había gloria constante. Había cansancio. No había orgullo permanente. Había resistencia. No había heroísmo continuo. Había supervivencia. Mulan no se volvió más violenta, se volvió más consciente del valor de la vida. No se volvió más agresiva, se volvió más cuidadosa. No se volvió más dura, se volvió más sensible al sufrimiento ajeno. El entorno militar no destruyó su humanidad, la fortaleció, la profundizó, la volvió más estable, más clara, más presente. Aprendió a gestionar el miedo sin negarlo, a convivir con la incertidumbre sin desesperarse, a aceptar la fragilidad de la existencia sin caer en la angustia. El tiempo también fortaleció su identidad interior. Cuanto más tiempo pasaba cumpliendo un rol ajeno a su vida anterior, más claro tenía quién era realmente. La identidad no se confundía. No se diluía. Al contrario, se afirmaba, sabía que ese rol era temporal, sabía que ese lugar no era su destino final, sabía que esa función era un medio, no un fin. Eso le daba equilibrio, eso le daba estabilidad. Eso le daba claridad. Mulan comenzó a comprender que la verdadera transformación no estaba en la apariencia, ni en la función, ni en el rol social, sino en la forma de mirar el mundo. La experiencia no la alejó de su esencia, la conectó más con ella. Con el paso del tiempo, se volvió una presencia confiable dentro del grupo. No por imponerse, sino por estabilidad.
No por fuerza, sino por serenidad. No por liderazgo visible, sino por coherencia. Las personas confiaban en ella sin saber por qué. No hablaba mucho, no se mostraba, no se destacaba, pero transmitía calma, transmitía orden, transmitía equilibrio. Eso generaba una forma de respeto silencioso, no jerárquico, no formal, humano, natural. El tiempo continuaba, las estaciones pasaban, los paisajes cambiaban, las campañas se sucedían, la vida militar seguía su curso. Y dentro de ese flujo constante, Mulan seguía transformándose, no en una figura legendaria, sino en una persona más consciente, más profunda, más estable, una persona que comprendía mejor el mundo, que comprendía mejor a los otros, que comprendía mejor su propio lugar en la historia, no como protagonista, no como heroína, sino como parte de un tejido humano más grande, una vida entre muchas, una historia entre miles, un sacrificio entre tantos otros, y sin embargo, esa transformación silenciosa estaba construyendo algo más profundo, una madurez interior, una claridad emocional, una identidad firme, una conciencia amplia, que más adelante daría sentido a todo lo vivido. Por ahora, el tiempo seguía avanzando, la vida continuaba, el camino seguía abierto, y Mulan seguía caminando dentro de él. Con calma, con conciencia, con serenidad, con humanidad intacta. Capítulo VI y reconocimiento silencioso con el paso del tiempo. La presencia de Mulan dentro del grupo comenzó a adquirir un significado particular. No fue algo repentino ni visible. No hubo un momento exacto en el que alguien la señalara como diferente. El reconocimiento no llegó como un nombramiento, ni como un ascenso, ni como una distinción formal. Fue un proceso lento, casi imperceptible, construido a través de la convivencia diaria. Las personas comenzaron a confiar en ella de manera natural. No porque se impusiera, sino porque transmitía estabilidad. No porque destacara, sino porque su forma de estar era constante. En un entorno donde muchos vivían con tensión, cansancio o incertidumbre, su serenidad se volvía una referencia silenciosa. Mulan no buscaba liderar. No daba órdenes. No se colocaba por encima de nadie. No intentaba guiar al grupo. Simplemente cumplía su función con coherencia, respeto y responsabilidad. Eso generaba una forma de confianza profunda, no basada en la autoridad, sino en la presencia. En los momentos de dificultad cotidiana, su comportamiento era siempre el mismo: calma, claridad, acción simple. No reaccionaba con impulsividad. No entraba en conflictos innecesarios. No alimentaba tensiones. Buscaba soluciones prácticas, directas, silenciosas. Esa actitud comenzó a influir en el entorno. Cuando surgían desacuerdos, su presencia ayudaba a suavizar el clima. Cuando había cansancio colectivo, su estabilidad aportaba equilibrio. Cuando alguien necesitaba ayuda, ella respondía sin hacer ruido, no como gesto heroico, no como demostración, sino como conducta natural. En los espacios de descanso, las conversaciones fluían de forma simple. No había grandes confidencias, pero sí pequeñas charlas cotidianas. Mulan escuchaba más de lo que hablaba. No imponía su visión. No juzgaba. No aconsejaba si no era necesario. Su forma de estar generaba un ambiente de tranquilidad. Con el tiempo, algunos comenzaron a buscar su compañía de forma inconsciente. No por dependencia, sino por sensación de calma. En un entorno de exigencia constante, la serenidad se volvía un refugio. El respeto que generaban no estaba basado en la fuerza, ni en la habilidad, ni en el rango. Estaba basado en la coherencia, en la estabilidad emocional, en la confianza que transmitía su conducta. Mulan no necesitaba demostrar nada. No necesitaba competir. No necesitaba destacarse. Su forma de ser hablaba por sí sola. Ese reconocimiento silencioso no cambiaba su forma de actuar. No modificaba su identidad. No alteraba su comportamiento. Seguía siendo la misma persona,
discreta, serena, consciente, estable. Nunca se vio a sí misma como alguien especial, nunca se percibió como líder, nunca se sintió distinta. Solo hacía lo que consideraba correcto en cada situación. La vida militar seguía su curso, con sus rutinas, sus marchas, sus descansos y sus tiempos de espera. El entorno seguía siendo exigente, pero también previsible. La estructura se mantenía firme. Dentro de ese sistema, Mulan se había integrado por completo. Ya no era una presencia extraña, ya no era una figura aislada, era parte del grupo, parte del ritmo, parte de la estructura, parte del tejido humano que sostenía el funcionamiento cotidiano del ejército. El reconocimiento que recibía no era verbal, no era formal, no era visible, era sutil, se manifestaba en miradas de confianza, en gestos simples, en silencios compartidos, en pequeños actos cotidianos. En la forma en que los demás se apoyaban en ella sin darse cuenta. Ese tipo de reconocimiento no alimenta el ego, no construye orgullo, no genera distancia. Genera pertenencia, genera vínculo, genera comunidad. Mulan seguía siendo consciente de su propósito inicial. No olvidaba por qué estaba allí. No perdía de vista su objetivo. No confundía el rol con la identidad. No se dejaba absorber por la estructura, pero al mismo tiempo, comprendía que su presencia también tenía un impacto en los demás, no como figura central, sino como parte de un equilibrio colectivo. La experiencia la había vuelto más empática, más abierta, más consciente de las necesidades ajenas, más sensible a los estados emocionales de quienes la rodeaban. Eso no la debilitaba, la fortalecía, la hacía más humana, más completa, más integrada. El reconocimiento silencioso no era un premio, era una consecuencia natural de su forma de estar en el mundo, de su coherencia, de su calma, de su responsabilidad, de su respeto, de su forma de convivir. Y así, sin que ella lo buscara, Mulan se convirtió en una presencia significativa dentro del grupo, no como figura destacada, no como símbolo, no como líder formal, sino como parte de un equilibrio humano compartido, una presencia tranquila dentro de un entorno exigente, una estabilidad dentro de un sistema rígido, una calma dentro de una estructura dura. La vida continuaba, el tiempo seguía avanzando, las campañas se sucedían, las rutinas se repetían. Y Mulan seguía caminando dentro de ese mundo con la misma serenidad con la que había salido de su hogar, sin ruido, sin protagonismo, sin búsqueda de reconocimiento, solo con conciencia, con responsabilidad, con humanidad. Con una calma profunda que no dependía del entorno, sino de su interior. Capítulo IX. El regreso del camino. El final de la campaña no llegó como un gran acontecimiento, ni como una celebración visible, ni como un momento épico. Llegó de forma silenciosa, como llegan la mayoría de los cambios importantes en la vida, a través de órdenes simples, movimientos organizados y transiciones naturales. El ejército comenzó a reorganizarse. Los grupos se redistribuyeron. Las marchas tomaron otra dirección. Los caminos empezaron a conducir de regreso. No hubo discursos largos. No hubo promesas solemnes. No hubo ceremonias grandiosas. Solo instrucciones claras, rutinas nuevas y un cambio progresivo en el rumbo del movimiento colectivo. Para muchos soldados, ese regreso significaba alivio. Para otros, incertidumbre. Para algunos, vacío. La vida militar, con todas sus exigencias, se había vuelto un entorno conocido. Volver al hogar implicaba otro tipo de adaptación, otro ritmo, otra forma de vivir. Para Mulan, el regreso no era una liberación emocional ni una explosión de alegría. Era una transición tranquila. Un cierre natural de una etapa. Una vuelta necesaria. Ella no sentía orgullo por lo vivido, no sentía gloria, no sentía exaltación, sentía calma, una calma profunda, la sensación de haber cumplido con lo que debía hacerse, nada más. El camino de regreso fue lento. Las marchas eran más tranquilas. El ritmo menos exigente. El ambiente más relajado.
Las tensiones acumuladas se iban disolviendo poco a poco, como si el cuerpo y la mente entendieran que la etapa más dura había quedado atrás. Durante el trayecto, Mulan reflexionaba en silencio. No repasaba escenas. No revivía momentos. No se detenía en recuerdos específicos. Simplemente sentía la transformación interior que había ocurrido, sabía que no regresaba siendo la misma persona que se había ido, no porque hubiera cambiado su esencia, sino porque había ampliado su conciencia, su forma de ver el mundo, su forma de comprender a los demás, su forma de entender la vida. La experiencia no la había endurecido, la había profundizado, la había vuelto más estable, más clara, más consciente, más serena. A medida que se acercaban a los territorios conocidos, el paisaje comenzaba a resultar familiar. Los caminos, los campos, las aldeas, los sonidos del entorno despertaban memorias tranquilas. No nostalgia intensa. No emoción desbordada. Solo reconocimiento. El regreso no era un retorno al pasado, era una entrada a una nueva etapa. Mulan ya no era la joven que había salido de su hogar, tampoco era solo un soldado, era una persona transformada por la experiencia, una persona más consciente de su lugar en el mundo, más conectada con la fragilidad de la vida, más respetuosa del silencio ajeno. Más empática con el dolor de los otros, más estable interiormente. Cuando finalmente se produjo la separación del grupo, no hubo grandes despedidas. No hubo promesas de reencuentro. No hubo vínculos dramáticos. Solo gestos simples. Miradas tranquilas. Apretones de manos. Pequeños actos de reconocimiento silencioso. Cada uno tomó su camino, cada uno volvió a su vida. Cada uno regresó a su historia personal. Mulan caminó sola el último tramo del camino hacia su aldea. El paisaje le resultaba familiar y extraño al mismo tiempo. Era el mismo lugar, pero ella ya no era la misma persona. La cercanía del hogar no le provocaba ansiedad, no le generaba euforia, no le producía miedo, le producía calma, una calma profunda, una sensación de cierre, de equilibrio, de retorno natural. Cuando llegó a la aldea, todo parecía igual, las casas, los caminos, los sonidos, las personas, la vida cotidiana seguía su curso normal, el mundo no se había detenido. Durante su ausencia, eso le dio una sensación de continuidad, de estabilidad, de pertenencia. La vida seguía, y ella volvía a integrarse en ella. El regreso al hogar no fue un evento público, no hubo celebración. No hubo recepción, no hubo reconocimiento social, fue un regreso simple, humano, íntimo. Cuando llegó a su casa, la puerta seguía siendo la misma, las paredes, el patio, el entorno, todo estaba en su lugar. Su madre la recibió con una mezcla de silencio y emoción contenida. No hubo preguntas inmediatas, no hubo explicaciones largas, no hubo reproches, solo presencia, solo abrazo, solo reconocimiento. Su padre estaba allí, vivo, tranquilo, en calma. La decisión de Mulan había cumplido su propósito, no como acto heroico, no como hazaña, sino como protección, como cuidado. Como amor silencioso. El reencuentro fue tranquilo, no dramático, no exaltado, no intenso, fue humano, simple, profundo. Mulan no contó grandes historias, no relató batallas, no narró experiencias épicas. No buscó reconocimiento, volvió como había partido, en silencio, con calma, con sencillez. Su vida no retomó exactamente el punto donde había quedado. Porque ella ya no era la misma, pero tampoco comenzó una vida nueva. Se integró, se adaptó, se reubicó. La experiencia se volvió parte de ella, no como recuerdo traumático, no como historia gloriosa, sino como aprendizaje, como madurez, como conciencia, como profundidad interior. El hogar volvió a ser su lugar, la familia volvió a ser su centro, la vida cotidiana volvió a su ritmo, el mundo exterior siguió su curso. El imperio siguió existiendo, la historia continuó, y Mulan volvió a ser parte del tejido simple de la vida, no como figura legendaria, no como símbolo, no como heroína pública, sino como persona, como hija, como parte de una familia, como miembro de una comunidad.
como una vida más entre muchas, pero una vida que había cambiado, no por la guerra, sino por la conciencia. No por la experiencia exterior, sino por la transformación interior. Capítulo X. La vida después del deber. La vida después del regreso no se construyó de inmediato. No hubo un momento exacto en el que Mulan sintiera que todo volvía a su lugar. Fue un proceso lento, gradual, silencioso. Como el agua que se asienta después de haber sido agitada. Como la tierra que se acomoda tras una lluvia intensa. Como el cuerpo que vuelve a encontrar su respiración natural, los días comenzaron a llenarse de rutinas simples. Tareas cotidianas. Caminos conocidos. Gestos repetidos. El ritmo de la vida doméstica volvió a envolverla con suavidad. No había órdenes, no había formaciones, no había estructuras rígidas. Solo el fluir natural de la vida diaria. Mulan se integró sin resistencia, no buscó aislamiento, no buscó protagonismo, no buscó explicar su experiencia, no necesitó contar lo vivido. Su transformación no necesitaba palabras, estaba en su forma de mirar, en su manera de escuchar, en su forma de moverse, en su calma, en su presencia. La gente de la aldea la percibía distinta, aunque no sabían exactamente por qué. No había cambios visibles. No había gestos llamativos. No había actitudes nuevas evidentes. Solo una serenidad. Más profunda. Una estabilidad más sólida. Una forma de estar más consciente. Su relación con su familia se volvió más silenciosa y más profunda. No hablaban de lo ocurrido. No analizaban el pasado. No revivían decisiones. Simplemente compartían el presente. Su padre, ya sin la carga de la guerra, retomó su vida con tranquilidad. La casa volvió a ser un espacio de calma. Su madre recuperó la serenidad que había perdido durante la ausencia. El hogar volvió a respirar. Mulan se convirtió en un puente invisible entre el pasado y el presente. No como narradora de historias, sino como presencia. Estable. Como equilibrio emocional. Como punto de calma dentro del entorno. Con el paso del tiempo, su identidad comenzó a acomodarse. Ya no era la joven que había partido. Pero tampoco era una persona separada del mundo común. Era parte de la comunidad. Parte de la vida cotidiana. Parte del ritmo simple de la aldea. Trabajaba, ayudaba, compartía, caminaba los mismos senderos, vivía los mismos días, pero con una conciencia distinta, con una mirada más amplia. Con una comprensión más profunda del sufrimiento ajeno, con una sensibilidad mayor hacia los silencios de los otros. La experiencia no la había endurecido, la había suavizado, la había vuelto más empática, más humana, más conectada con la fragilidad de la vida, más consciente del valor del tiempo. No buscaba grandes metas. No construía grandes planes, no pensaba en el futuro de forma ambiciosa, vivía el presente con atención tranquila, con gratitud silenciosa, con aceptación, con calma. Las estaciones pasaban, los ciclos se repetían. La naturaleza marcaba el ritmo de los días, la vida fluía sin sobresaltos. Mulan encontraba belleza en lo simple, en los amaneceres, en los sonidos del campo. En el trabajo cotidiano, en las conversaciones suaves, en los silencios compartidos, en la quietud de las tardes, en la calma de las noches. El recuerdo de la guerra no era un peso, no era un trauma. No era una herida abierta, era una experiencia integrada, una parte de su historia, un capítulo de su vida, no un centro, no una identidad, no una marca. La memoria no la dominaba, la acompañaba. Como una presencia lejana, como un aprendizaje interior, como una conciencia profunda. Su vida se volvió más interior que exterior, más silenciosa que visible, más profunda que intensa, más estable que cambiante. El deber ya no era una carga, había sido cumplido. El sacrificio ya no era una exigencia, había sido realizado. El rol ya no era necesario, había terminado.
Ahora solo quedaba la vida simple, la vida cotidiana, la vida humana, la vida común, y en esa vida, Mulan encontró algo más profundo que cualquier reconocimiento, la paz, una paz silenciosa, estable, constante. Una paz que no dependía del entorno, ni del rol, ni del deber, ni del reconocimiento, una paz interior, una calma profunda, una forma de estar en el mundo sin lucha, sin resistencia, sin conflicto, sin exigencia, solo presencia, solo conciencia, solo ser. La vida después del deber no fue menos importante que la vida durante el deber, fue más real, más humana, más profunda, más completa, porque no estaba sostenida por una misión, sino por la existencia misma, y así, Mulan continuó su camino, no como figura histórica, no como símbolo, no como leyenda, sino como persona, como mujer. Como ser humano, como parte del mundo, como parte de la vida, como parte del silencio. Capítulo X y Memoria, Mito y Transformación. Con el paso del tiempo, la vida de Mulan fue entrando lentamente en un territorio diferente. No por decisión propia. No por búsqueda personal. No por intención consciente. Ocurrió de la forma en que nacen las leyendas, a través de la memoria colectiva, de los relatos transmitidos en voz baja, de las historias que se repiten y se transforman con cada narración. Primero fueron comentarios simples. Recuerdos compartidos, relatos incompletos, historias fragmentadas. Alguien decía haber conocido a una persona que había servido en el ejército, otro recordaba una historia antigua, otro hablaba de una joven que había tomado el lugar de su padre. Nada era preciso, nada era exacto, nada era uniforme, pero la idea comenzaba a existir. La figura comenzaba a formarse, no como historia escrita, no como registro oficial, sino como memoria oral, como tradición, como relato humano, como símbolo en construcción. Mulan no participaba de esa construcción. No alimentaba los relatos, no los corregía, no los negaba, no los confirmaba, vivía su vida en silencio, en su aldea. En su cotidianidad, ajena al crecimiento simbólico de su propia historia. Mientras tanto, el relato comenzaba a desprenderse de la persona real, se simplificaba, se transformaba, se adaptaba, se convertía en idea, en ejemplo, en imagen, en símbolo cultural. La historia ya no necesitaba datos precisos, necesitaba sentido, necesitaba significado, necesitaba estructura narrativa. Así, la figura de Mulan comenzó a representar valores más amplios, no una persona concreta, sino conceptos: la lealtad, el sacrificio, la protección familiar, la identidad, la fortaleza interior, la responsabilidad, la compasión, la valentía serena. La historia dejó de ser una biografía y empezó a ser un símbolo, un relato colectivo, una construcción cultural, una memoria compartida. En la tradición china, muchas historias no existen como documentos escritos, sino como relatos transmitidos de generación en generación. Historias que cambian con el tiempo, que se adaptan, que se transforman según la época, la región y la cultura. La figura de Mulan entró en ese espacio, no como personaje histórico comprobado, sino como figura legendaria. Como relato tradicional, como memoria simbólica, como identidad cultural. Con el paso de los siglos, la historia fue tomando nuevas formas, se agregaron detalles, se modificaron eventos, se reinterpretaron decisiones, se amplificaron acciones, se suavizaron conflictos, se construyeron escenas. Se crearon versiones, cada generación contó su propia Mulan, cada época proyectó sus valores en su figura, cada cultura reinterpretó su historia, y así, la persona real se fue diluyendo lentamente en el mito. No como pérdida, sino como transformación. La vida concreta se volvió símbolo, la experiencia individual se volvió relato colectivo, la historia personal se volvió memoria cultural. Mulan dejó de ser solo una mujer, y se convirtió en una idea, una representación, un arquetipo, un símbolo humano, pero en el fondo, debajo de todas las versiones, de todas las adaptaciones, de todas las reinterpretaciones, seguía existiendo una esencia simple,
una persona común, una hija, una mujer, una vida, una decisión tomada desde el amor, desde el cuidado, desde la responsabilidad. Desde la conciencia, no desde la gloria, no desde el heroísmo, no desde la ambición, la leyenda no nació del deseo de ser recordada, nació del acto simple de proteger, del gesto humano de cuidar, de la decisión silenciosa de asumir una carga para evitar el sufrimiento de otro. Eso es lo que hace que una historia perdure, no la grandeza, no la épica, no el dramatismo, sino la humanidad. La cercanía, la verdad emocional, la simplicidad profunda, la figura de Mulan se volvió parte del imaginario cultural chino, parte de la identidad colectiva, parte del patrimonio simbólico, no como una historia de guerra, sino como una historia de valores, de identidad, de transformación, de responsabilidad, de amor familiar, de conciencia social, y mientras el mito crecía, la vida real de Mulan seguía su curso silencioso, sin atención, sin reconocimiento público, sin celebraciones, sin homenajes, vivía como había elegido vivir, en calma, en sencillez, en equilibrio, en presencia. Sin buscar ser recordada, sin construir legado, sin dejar huella intencional, pero la huella se construyó igual, porque las historias humanas verdaderas no necesitan intención para perdurar, perduran porque conectan, porque representan algo profundo, porque reflejan la experiencia humana, porque tocan algo universal, y así, con el paso del tiempo, la historia de Mulan dejó de pertenecerle solo a ella, pasó a pertenecer a todos, a la memoria colectiva, a la tradición, a la cultura, a la identidad, a la historia, sin que ella lo supiera, sin que ella lo buscara, sin que ella lo eligiera, simplemente ocurrió, como ocurren las cosas que son verdaderas, como ocurren las historias que nacen del amor, del cuidado, de la conciencia, de la humanidad, y así, la vida individual se transformó en memoria colectiva, la experiencia personal se volvió relato cultural, la historia humana se volvió símbolo, y Mulan, sin quererlo, sin buscarlo, sin imaginarlo, pasó de ser una persona a ser una historia tranquila, humana, profunda, serena, que no habla de guerra, sino de identidad, no habla de violencia, sino de cuidado, no habla de poder, sino de conciencia, no habla de conquista, sino de amor. Capítulo X y la huella invisible. Hay historias que no se escriben en piedra, no se graban en monumentos, no se fijan en fechas exactas, no se conservan en registros oficiales. Hay historias que viven de otra forma, viven en la memoria suave de las personas, en los relatos que se cuentan en voz baja, en las palabras que se transmiten sin prisa, en las imágenes que se forman en la imaginación, en los valores que pasan de una generación a otra. La historia de Mulan pertenece a ese tipo de historias, no dejó templos, no dejó estatuas, no dejó títulos, no dejó honores oficiales, dejó algo más profundo, una huella invisible, una forma de entender la vida. Una manera de relacionarse con el deber, una visión del sacrificio que no nace del heroísmo, sino del amor, una idea de fortaleza que no se basa en la fuerza, sino en la conciencia, una noción de valentía que no necesita violencia, ni gloria, ni reconocimiento. Mulan no cambió el mundo con grandes gestos, no transformó imperios, no modificó sistemas, no alteró estructuras, pero transformó algo más pequeño y más profundo, transformó el modo en que una historia puede ser contada, transformó el sentido de una decisión, transformó la forma en que una vida común puede volverse significativa, porque su historia no habla de conquista. No habla de poder, no habla de dominio, no habla de victoria, habla de cuidado, de responsabilidad, de identidad, de amor familiar, de conciencia, de humanidad. Habla de una persona que eligió cargar con una responsabilidad que no le correspondía por obligación, sino por amor. Habla de alguien que caminó un camino difícil sin odio, sin orgullo, sin deseo de reconocimiento. Habla de una vida que se transformó sin perder su esencia. Con el paso del tiempo, la figura de Mulan siguió existiendo en relatos, en tradiciones, en versiones distintas, en historias transmitidas de boca en boca.
Cada época la interpretó de una forma, cada cultura le dio un matiz, cada generación la adaptó a su propio lenguaje, pero en el fondo, la esencia permaneció intacta, una decisión tomada desde el amor, un acto nacido del cuidado, un gesto humano, una conciencia despierta, y mientras la historia crecía, la vida real de Mulan ya se había disuelto en el tiempo. Como se disuelven todas las vidas, como se disuelven todos los nombres, como se disuelven todos los cuerpos, pero no se disolvió el sentido, no se disolvió el mensaje, no se disolvió la enseñanza. Porque hay cosas que no dependen del tiempo, no dependen de los registros, no dependen de la historia escrita, dependen de la memoria humana, de la transmisión emocional, de la identificación, de la conexión, de la verdad interior. Mulan no vive como persona histórica comprobable, vive como símbolo humano, como relato de conciencia, como historia de amor silencioso, como ejemplo de responsabilidad sin violencia, como figura de equilibrio, como imagen de fortaleza tranquila, y ese tipo de legado no se desgasta, no se rompe, no se pierde, no se destruye, porque no está hecho de materia. Está hecho de significado, está hecho de valores, de identidad, de humanidad. La huella de Mulan no está en los libros, está en la forma en que las personas entienden el deber, en la forma en que se interpreta el sacrificio, en la forma en que se comprende la fortaleza interior, en la manera en que una historia puede ser contada sin violencia, sin gloria, sin épica, sin exaltación. Solo con humanidad, solo con conciencia, solo con amor, y así, su historia sigue caminando, no como un relato fijo, sino como un susurro, como una memoria suave, como una presencia simbólica. Como una calma que atraviesa generaciones, una historia que no grita, que no impone, que no exige, que no reclama. Atención, solo está, como el silencio, como la noche, como la respiración lenta, como el ritmo tranquilo del tiempo, y mientras el mundo sigue girando, mientras las generaciones nacen y se van, mientras las historias se olvidan y se transforman, la esencia de Mulan permanece en ese lugar invisible donde habitan las historias verdaderas, no las grandes, no las ruidosas, no las épicas, sino las humanas, las que nacen del amor, las que nacen del cuidado, las que nacen de la conciencia, las que nacen del silencio, y así, suavemente, sin cierre brusco, sin final definitivo, sin conclusión cerrada, la historia se queda respirando, como una presencia tranquila, como una memoria suave, como una voz lejana que acompaña el descanso, como un relato que no termina, sino que se disuelve lentamente en el silencio, y en ese silencio, todo queda en calma, respirar lento, soltar el cuerpo. Dejar que la mente descanse, dejar que la historia se apague suavemente, como una luz cálida al final de la noche. Curiosidades. 1. Mulan no es una figura histórica comprobada, sino una leyenda cultural viva. Una de las curiosidades más importantes sobre Hua Mulan es que no existen registros históricos oficiales que confirmen su existencia como persona real documentada. Su origen proviene de una balada tradicional china, conocida como la Balada de Mulan, un poema narrativo transmitido oralmente durante siglos. Esto no la convierte en una invención simple, sino en algo más profundo, una figura simbólica nacida del imaginario colectivo. En la tradición china, muchas historias no buscan registrar hechos exactos, sino transmitir valores, identidades y enseñanzas humanas. Mulan representa una verdad cultural más que una verdad histórica, la idea de la responsabilidad familiar, el deber silencioso, la identidad y la transformación personal. Por eso su historia no necesita pruebas arqueológicas para existir, vive como símbolo, como memoria cultural y como legado espiritual. 2. La versión más antigua de su historia no habla de gloria ni reconocimiento. En las versiones más antiguas de la balada, Mulan no recibe honores públicos, títulos ni reconocimiento imperial. Después de cumplir su servicio, simplemente regresa a su hogar y retoma su vida normal. No hay celebraciones, no hay recompensas, no hay estatuas. Esto la diferencia profundamente de los relatos heroicos tradicionales. Su historia no está
construida sobre la épica, sino sobre la normalidad. El valor de Mulan no está en la victoria, sino en el acto. En el gesto humano de asumir una responsabilidad por amor. Esta estructura narrativa refuerza una visión cultural donde la virtud no necesita reconocimiento público para tener valor y donde el sacrificio silencioso es considerado una forma profunda de fortaleza. 3. La identidad de género en la historia original es tratada con naturalidad en las versiones tradicionales. El hecho de que Mulan viva como hombre no se presenta como un conflicto dramático ni como un engaño cargado de tensión moral. Es tratado con naturalidad, como una adaptación funcional a un sistema social rígido. No hay énfasis en la transgresión, ni en el escándalo, ni en el castigo. Esto muestra una visión cultural antigua mucho más flexible de lo que se suele imaginar. La historia no habla de identidad como conflicto, sino como adaptación consciente a una estructura social determinada. Mulan no busca redefinir el sistema, simplemente navega dentro de él con inteligencia, respeto y conciencia. 4. En algunas versiones, Mulan no lucha en batallas sangrientas. Muchas adaptaciones modernas enfatizan la guerra y la acción, pero versiones antiguas de la historia no describen combates detallados ni escenas violentas. La guerra aparece como contexto, no como espectáculo. El foco está en la decisión, en el proceso, en el camino, no en el conflicto armado. Esto refuerza el carácter introspectivo del relato original, donde lo importante no es la violencia, sino la transformación interior de la protagonista y el sentido del deber asumido con serenidad. 5. Mulan representa un ideal confuciano más que un ideal guerrero culturalmente. Mulan encarna valores profundamente ligados al pensamiento confuciano: piedad filial, respeto a la familia, responsabilidad moral, armonía social y sacrificio personal por el bienestar colectivo. No representa el ideal del guerrero conquistador, sino el ideal del ciudadano responsable. Su fortaleza no es física, es ética. Su valentía no es agresiva, es consciente. Su poder no es dominio, es equilibrio. Esto explica por qué su figura fue tan aceptada culturalmente. No rompe el orden moral, lo protege desde una forma silenciosa. 6. Su historia ha sido reescrita cientos de veces a lo largo de los siglos. La historia de Mulan fue adaptada en óperas, poemas, cuentos, obras teatrales, novelas, canciones, relatos orales y tradiciones regionales. Cada región de China creó su propia versión. Algunas la muestran como estratega, otras como soldado común, otras como figura espiritual, otras como símbolo moral. Esto hace que no exista una Mulan única, sino múltiples interpretaciones de una misma esencia. La historia se transforma con el tiempo, pero su núcleo permanece intacto: una hija que protege a su padre asumiendo su lugar. 7. En algunas versiones antiguas, Mulan no muere, simplemente desaparece del relato. Una curiosidad poco conocida es que muchas versiones no narran su muerte ni su vejez. Simplemente, después de regresar a casa, la historia termina. No hay cierre biográfico. No hay conclusión de vida. Esto refuerza el carácter simbólico del relato. Mulan no es importante como biografía, sino como acto. La historia existe mientras existe el gesto, la decisión, el valor simbólico. Después de eso, el relato ya no necesita continuar. 8. Su nombre puede no ser Hua originalmente en distintas versiones antiguas. Mulan no tiene apellido fijo. En algunas versiones es llamada simplemente Mulan, que significa magnolia, una flor. Simbólica en la cultura china asociada a la pureza, la fuerza interior y la dignidad silenciosa. El apellido Hua aparece en versiones posteriores. Esto muestra que su identidad no estaba pensada como registro civil, sino como símbolo poético y cultural. El nombre funciona más como imagen que como identificación histórica. 9. No es un símbolo militar, es un símbolo familiar. A diferencia de otras figuras legendarias, Mulan no es celebrada como heroína militar, sino como figura familiar.
Su valor principal no es la victoria, sino el cuidado. No representa el triunfo del ejército, sino la protección del hogar. No representa el poder del Estado, sino la responsabilidad individual. Esto la convierte en una figura profundamente humana, más cercana a la vida cotidiana que a la épica política. 10. Su legado no es la guerra, es la conciencia. La curiosidad más profunda es que, a pesar de estar asociada a un contexto militar, la historia de Mulan no deja como legado la guerra, sino la conciencia. No enseña a luchar, enseña a cuidar. No enseña a conquistar, enseña a proteger. No enseña a dominar, enseña a responsabilizarse. Su verdadero legado no es histórico ni militar, es ético, humano y espiritual. Por eso sigue viva en la cultura, porque no pertenece a una época, sino a una forma de entender la vida. Si este video te ayudó a relajarte, podés suscribirte al canal para más historias tranquilas. Dejar un like también ayuda a que este espacio siga creciendo. Buenas noches y dulces sueños.